un programa, La Noche de Pascua, muy bonito, de transmitió lo que es la Arquidiócesis de Cali. Y venían personas de una y otra parte, religiosas, sacerdotes, seminaristas, e intervenían un rato en el programa y bueno, como nuestra Semana Santa, no, hay muchas veces no coincide la fecha, nosotros no estamos celebrando Semana Santa. Yo estuve en el programa, era invitado especial. Y llega la gente a hacer una gran predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es como la única frasecita que sabemos de la resurrección. Y hasta ahí llega el fenómeno de lo más importante, lo más grande que hemos conocido. Entonces yo pretendo que ustedes adquieran unos daticos de la resurrección y para eso que hagamos una reflexión. Nos encontramos hoy con el relato que hace Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo, el primero que se escribió. A partir de Marcos, mejor, por el modelo de Marcos, se van a escribir Mateo y Lucas. Y Juan, después de mucho tiempo, los va a leer los otros tres y va a ser el de él. Entonces Marcos es el primero, el protoevangelio. Y en el evangelio de Marcos estamos al final del evangelio. Y nos encontramos frente a un momento, el momento más sagrado del evangelio, que es el paso de la muerte a la vida. Todos nosotros vamos a pasar de la vida a la muerte. Todos nos vamos a morir. Pero el paso de la muerte a la vida, en esta dimensión en la que nosotros vivimos, es algo que nunca se había visto. Ese es el evangelio. El evangelio es noticia nueva y buena. Ninguna noticia ha habido nueva y más buena que la resurrección de Cristo, con la cual nos da a cada uno de nosotros, a Jorge, a Antonia, a María, a Jorge, a todos, nos da vida eterna, porque usted se va a morir. Entonces, ese es el evangelio, la noticia nueva y buena, que Cristo resucitó. Marcos lo narra con un estilo sobrio, realista, profundo y revelador. Quizás lo más sorprendente es que el relato termina en silencio. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 8, en el versículo 8, perdón, del capítulo 16 termina el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio sigue muchos más versículos. Pues muchos no, pero sigue unos versículos más. Esa última parte, después del versículo 8, es un agregado al Evangelio de Marcos, que se hizo tiempo después, donde se cuentan los milagros posteriores a la resurrección. Pero Marcos termina el Evangelio de una forma abrupta. Entonces los teólogos se preguntan y dicen, ¿por qué? Lo que sigue es la respuesta de cada uno de nosotros. Marcos llega a decir que las mujeres salen despavoridas, en silencio. Y ahí termina. ¿Y qué siguió? Lo que sigue es un añadido. Y termina así, porque lo que sigue es la respuesta de cada uno de nosotros. No hay sino una tumba vacía. No hay ni cantos de victoria, ni hay aplausos. Hoy aplaudimos. Hoy yo los veo muy calmaditos, pero el día de Pascua cantamos durísimo que Cristo había resucitado. Y aplaudimos y hacemos cosas. Y las iglesias hoy deberían estar llenas de flores. Nosotros la vamos a ir poco a poco aprendiendo a hacer las cosas. Entonces tenemos de lleno de flores. Pero el día de la resurrección no hubo ni flores, ni aplausos, ni luces, nada. Solo una tumba vacía. Y en esa tumba vacía aparece un joven vestido de blanco. La tradición lo ha asociado con un ángel. Pero era un muchacho vestido de blanco que dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Quién? Alguien. ¿Lo conocen? No. Entonces son los hechos que nos encontramos.
una tumba vacía, el silencio de un joven vestido de blanco. ¿Y eso qué nos va a decir? El discípulo valiente en la hora oscura. En esa hora donde la oscuridad y el vacío llegan a nuestras vidas. Estas mujeres ya no iban por ninguna recompensa. Nadie les iba siquiera a agradecer porque Cristo estaba muerto para ellos. Nadie las iba a felicitar, incluso era medio peligroso, porque había sido matado por tenerlo por mala persona. Fueron simplemente por amor, porque su amor incontenible no se podía quedar callado. Y fueron a cumplir con el rito que faltaba para la sepultura, y era la unción con aromas, que era la tradición del pueblo de Israel. Muchas veces nuestra voz y nuestra fe no se expresa en los grandes milagros, sino en esos actos de fidelidad. En medio de la oscuridad. Miren, una característica de las laminitas religiosas aquí en Occidente es que aparece la Virgen caminando con unas nubes debajo de los pies y ángeles al lado. Pues si uno sale a la calle y tiene ángeles al lado y nubes de los pies, cualquiera se vuelve santo. Lo que es cuando uno sale cansado, lleno de problemas, que ve el día gris, solo. Entonces, esos signos que quieren resaltar la persona desfiguran los hechos. En esos momentos tétricos de estas mujeres no había ni angelitos, ni flores, ni nada. Solo soledad y la incertidumbre de que aquel a quien amaban no estaba. Eso fue lo que ellas vieron. El dolor de que se había perdido hasta su cuerpo. Entonces, también nosotros vivimos momentos de oscuridad en nuestras vidas, en que hay dificultades, en que la vida no sonríe, en que somos malinterpretados, en que a veces los que más queremos son los que más nos critican, nos hacen daño, incluso nos traicionan. En esos momentos difíciles de vencimiento es donde la fe cobra sentido. Y es donde la valentía tiene significado. Hoy también la iglesia resalta dos personajes que también la iglesia latina no resalta mucho, que son José de Arimatea y Nicodemo. Ellos van, los hemos oído mencionar, sí, pero ¿cuánto los festejamos en una fiesta? Nunca. José de Arimatea es un hombre importante. Si ahora cogen preso a un tipo aquí y lo matan por ser drogadicto o por ser una cosa bien horrible, y yo voy a pedir el cadáver, me dicen, ¿usted por qué? ¿Usted qué tiene que ver con él? No es la cosa de la banda de ese tipo. Es comprometedor. José de Arimatea no tiene ningún problema en ir a pedirle a Pilato que le entregue el cuerpo. Si no hubiera sido por él, el cuerpo seguramente lo habrían tirado a una fosa común. No lo habrían dejado colgado en la cruz, que era la costumbre. Ojalá que se pudriera en la cruz y los buitres lo despedazaran, para que sirviera de ejemplo a los demás para no cometer el crimen. Como era Pascua, lo habrían bajado, pero habría ido a parar a una fosa común. José de Arimatea va y lo busca. Y lo baja. Y lo envuelve en una sábana. Y compra un sepulcro nuevo. ¿Cuántas cosas hizo? En medio del silencio, cuando estaba absolutamente vencido a los ojos del mundo, las mujeres piadosas y José de Arimatea y Nicodemo son los únicos que acompañan a María en ese momento de dolor. La fe verdadera es una fe valiente. ¿Y cuál sería la valentía hoy? Desafía lo que la cultura dice. ¿Qué dice la cultura? Semana Santa, época de vacaciones. No, yo soy creyente. Época de oración, aunque los demás digan. Es que está de moda tal o cual moda, tal o cual forma de vestir. No, porque yo soy creyente. Y eso es inmoral. Alguien me decía, no, es que yo no quiero ser fanática.
¿Y por qué si cuando sale una moda tiene que ir a comprarla? ¿Y por qué botar ropas nuevas y limpia y buenecita simplemente porque ya pasó de moda? Entonces el fanatismo con el mundo sí nos cuadra, pero seguir a Dios, que no es fanatismo, sino que es el proceso de crecimiento, se nos hace bien difícil. Ser valiente hoy es desafiar a aquellas voces que dicen que ellos tienen la razón y que nosotros estamos perdidos y embolatados, que nos ven como en el ostracismo. Cuando esas mujeres van para el sepulcro, yo creo que ustedes lo imaginen. Lo último que ellas habían visto es que el cuerpo lo habían metido en una caverna y lo habían sellado con una piedra grandotota. Eran 3 mujeres de la fortaleza de cualquiera de las señoras que hay aquí ahora. Y se hace una gran pregunta. Una pregunta muy complicada. ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Cómo vamos a entrar? Sin embargo, la dificultad real, a ver, aterricemos la realidad, la dificultad real de que había que mover la piedra, a nadie, a ninguna de ellas la desmotivó. No, pues yo con eso no hay forma de entrar. Fueron, confiando en qué, diríamos que en nada. A ver a quién le dicen, qué se inventan. Su amor era capaz de desafiar incluso esa pregunta que no tenía respuesta. Pero cuando llegan, ven que la piedra está movida. Muchas veces, caminamos hacia los problemas pensando que todo depende de nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar este problema? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a solucionar esta dificultad? Caminamos hacia el problema pensando que todo depende de nosotros. Pero Dios ha ido adelante. La piedra estaba movida. Dios había actuado antes que ellas llegaran. Y esa es la fe. La fe es creer contra los imposibles. No de una manera pasiva. No, pues yo tengo que pagar esta semana aquí los servicios y los arriendos, pero mi Dios proveerá y me cuesta dormir. No. San Ignacio de Antioquía, una voz venerable del siglo I, que muere empezando el siglo II, dice: hay que hacer todo como si dependiera de mí, sabiendo que finalmente todo depende de Dios. Pero hay que hacer todo como si dependiera de mí. Entonces, ante ese problema y esa dificultad, Dios había actuado antes. El mensaje del ángel es un mensaje bien complicado. Si yo llego y encuentro que el ser que yo amo, que un hijo mío, se apareció el cadáver, no, tranquilo, que los otros vengan, no espere, como así. ¿Quién la movió? ¿Quién entró? ¿Cuántas cosas no haríamos? O usted sale, se va tranquilo, se va a dormir. No, fresco, es que ya no está ahí. Es que a veces el evangelio nos falta vivirlo, tratar de meternos en él. El joven vestido de blanco no les ofrece teorías. No, pues seguramente fue que él no ofrece teorías. El joven vestido de blanco habla de hechos. No está aquí, ha resucitado. La resurrección no es solo vida después de la muerte, no. Es el poder de Dios que restaura lo quebrado, que perdona lo caído, para comenzar de nuevo aquello en lo que habían fallado. Esa es la resurrección. Es la que Jesús le dice: levántate, toma tu cruz y sígueme. Levántate. Cuando empezamos a prepararnos para este momento de Pascua, en el segundo domingo de pre-cuaresma, hablábamos del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuál es la frase central del hijo pródigo? ¿Dónde está todo el meollo de ese evangelio? Me levantaré e iré. Me levantaré e iré. A ver,
voy a actuar. Entonces, el poder de Dios manifestado en la resurrección, en la restauración. ¿Para qué? Para que volvamos a empezar. Ese es el sentido profundo de la resurrección. Y finalmente, el elemento del temor y el silencio. Esas mujeres quedan despavoridas, llenas de dolor, llenas de preguntas, asustadas. La pregunta sería, ¿por qué ese final tan abrupto en el Evangelio de Marcos, en el primer Evangelio que se escribió? Porque el Evangelio de Marcos no termina con una respuesta, sino con una invitación. No termina con respuesta. Termina abruptamente en silencio, con una invitación. Y tú y yo debemos continuar la historia. Hubo quienes la continuaron agregando los milagros posteriores. Vean de los versículos después del 8. Son 5 o 6 versículos más. Fue un agregado. Pero fue un agregado al texto. A nosotros nos queda el agregar el con la vida a la resurrección de Cristo. El silencio de las mujeres muchas veces es el reflejo de nuestra indecisión. Sí, sabemos que estamos fallando. Conocemos nuestro pecado. Conocemos nuestra indiferencia. Ay, pero... Sí, yo lo voy a pensar. De las cosas que, si fuera un criterio humano, desanima, es en la confesión. A veces pasada ya nos quedaban que, sí, padre, pero es que no pude. Se me olvidó. Fue que. Y siempre, y se repite. De las partes más humanas de San Agustín es cuando San Agustín empieza a mirar su conversión y dice, sí, pero todavía no. Eso es a veces en nuestras vidas. Hombre, ese vicio está acabando con vos. Esa persona que en tu vida está desbaratando tu hogar. Sí. Pero el pecado tiene una característica, el pecado paraliza. El susto paraliza a mucha gente. A esas mujeres, pero fue un resultado contrario, las puso a correr, salieron voladas. Dice el texto que corriendo. No salieron así rezando, se fueron corriendo, asustadísimas. Pero llenas de profunda indecisión. ¿Si será cierto? ¿Si será de verdad? Pero si es que mi inteligencia y mi lógica me dice que eso no puede pasar. A ver, si usted se metiera, si usted fueran las mujeres miróforas, para irle a decir a la gente eso, usted que pensaría, voy y le digo a usted que está loco. Se me corrió la teja. ¿Cuántos resucitados ha visto usted alguna vez en su vida? Ninguno. Si alguien viene a decirnos ahora que un fulano resucitó, ¿usted qué piensa? Dígame qué piensa, que está loco. ¿Por qué ellos no habrían de pensar lo mismo? Entonces, la indecisión de estas mujeres es una muestra de nuestras dudas de fe. Yo la fe que no me ayuda para dejar el vicio. Yo la fe que no me alcanza a mover para dejar esa mala relación. Yo la fe que no me alcanza a mover para cambiar mis hábitos. Ay, padre, sí, pero es que los domingos es el único día que no tengo descanso para hacer perecita. Ay, y para levantarme temprano a misa. Sin embargo, tiene toda la fe del mundo y hace y llora y todo cuando tiene que ir a pedirle, porque a la mamá le resultó cáncer o por un problema así complicado. Nos vamos a quedar en el temor, en la indecisión, en sí pero después, en a partir de mañana. Un escritor que se llama Ogmandino dice que mañana es el día en el que el fracasado triunfa. Ese día nunca llega. No, sí, a partir de mañana empieza la dieta. Lo que no empieza ya, en el aquí y en el ahora, no empieza. Le vamos a quedar en el temor o saldremos a proclamar
al mundo entero que el sepulcro está vacío. Saldremos a proclamar al mundo entero que Cristo resucitó y que soy testigo. Por eso quiero hacer mi vida diferente. Eso es anunciar el Evangelio. Entonces sacamos como unos elementos claves del Evangelio de hoy. Testigos femeninos. Las mujeres que no eran dignas de credibilidad. Las mujeres no tenían valor, una declaración de ellas ante un proceso legal. Las mujeres van y anuncian el mensaje de las que ellas fueron las primeros en recibirlo. ¿Y por qué por las mujeres? Porque a veces su corazón tierno y su forma comprometida en el amor, a veces mucho más que nosotros, las llevó a irse en contra de todo lo que pudiera ser lógico y creíble. Las movió el amor. El final abrupto, otro elemento a destacar, otro elemento clave, deja una historia inconclusa que usted tiene que acabar de llenar con su propia vida. Y el temor y el asombro son la reacción humana ante lo divino. Que ese miedo a ir a anunciar que usted es cristiano, muy simple, ¿cuántas personas han cogido la fe por usted? ¿Ya cuántas personas les han hablado de Cristo? En cambio, si les hablamos del gobierno que no nos gusta, de los chistes, del aguacero, si supiste pues, estar en promoción en tal parte, de eso hablamos. ¿Cuántas personas han conocido a Jesús por usted? ¿Cuántas? Entonces, que el miedo no se vuelva rechazo, sino que se transforme en reverencia ante lo incomprensible. Y recordemos que el reino de Dios avanza en la oscuridad. Jesús había resucitado antes de que las mujeres llegaran. Dios actúa antes que le digamos y antes que lo veamos.